Ahora sí estamos de vuelta después de ese optimistísimo separador que escuchamos, Sí. que es de una serie muy linda que se llama La Frecuencia Kirlian. Y en este momento la mesa se ha agrandado y tenemos un invitado junto a nosotras, es Federico Sosa. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Sos el director de una película recientemente estrenada que se llama Galazo, Pensar en Nacional. Es una película que tiene un estreno conjunto entre la Sala del Gomont y también la pantalla online de Cinear, que por ahora la tenemos y vamos a seguir disfrutando. ¿Hay alguna otra sala? ¿Estamos en esos dos frentes? ¿Cómo viene lo que es la distribución de la película? No, en principio es un programa del Instituto de Cine que es estreno de vías digitales desde federales y se estrena se pasa por el canal de televisión de Cinear, que ya se pasó la primera semana, y se deja una semana en Cinear plataforma y bueno, después la levantan ya. Claro. Así que ahora, por ahora, ayer arrancó la segunda semana en el Cine Gaumont, le fue muy bien de público, por suerte. Bien. Y bueno, eso hace que la película obviamente siga una semana más. Después tenga la una idea es seguir... que tenga una continuidad, pero bueno. Y hay algunos otros espacios Inca del interior donde se pasó, en Bolívar, en Tapalqué. Y bueno, igualmente la idea es, cuando pase todo esto, es seguir proyectándola. Yo ya la proyecté el año pasado en 25 lugares, así que... Sí, está tiene teniendo un recorrido. Sí. Nos contabas antes que estabas acompañando las proyecciones. Eso siempre conversamos con los directores y directoras, que termina siendo como una relación muy saludable con el público, ¿no? Como que la gente ve las películas y después quiere hablar con quienes las hicieron y decirle, esto me identifica o esto me emocionó. Digo, ¿cómo estás con ese...? Sí, estoy yendo todos los días. Presento la película, 10 minutos, menos, un poco menos, porque tampoco hay mucho tiempo en el cine, y después me quedo a charlar con la gente. Y bueno, nada, las devoluciones son muy lindas, sobre todo yo siempre pregunto si se aburrieron, como primera medida. La película tiene mucha información, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo cuando la estaba haciendo decía, bueno, es el único documental que va a haber de Galazo. Así que quede todo. Vamos a darlo todo. Pero sí, la idea es obviamente charlar con la gente. Bueno, mucha gente emocionada me dice, no sé, distintas cosas. Uno me dice, voy a cambiar de carrera, voy a hacer historia. Otros me dicen, una señora me dice, yo era de la columna sur de Montonero y estaba ahí y me hiciste revivir toda mi juventud. Bueno, es un montón de cosas lindas, la verdad que el público hermoso. Mencionaste recién, así como al pasar, quizás este es el único documental que va a haber de Galazo. En particular, me gustaría que nos cuentes por qué elegiste este personaje o esta personalidad tan destacada. ¿Cómo es que llegaste a esta historia? ¿Por qué te pareció que era necesario contar su punto de vista? Sí, bueno, fue natural, porque yo a Galazo lo conozco hace más de 20 años. Lo iba a escuchar de adolescente, a las charlas que daba en el Centro Cultural Discépolo, allá en Parque Chacabuco, en Avenida del Plata, creo que es Parque Chacabuco esa parte. Y después, de adolescente leí los libros. En mi biblioteca ya había, la biblioteca de mi viejo, no la mía, había libros de Galazo. Y después yo ya empecé a leer todos los libros de él. A mí me gusta mucho la historia, la política. Bueno, mis películas un poco rondan un poco eso. Yo hice una peli que se llama Contra Paraguay, que es sobre la guerra del Paraguay. Y bueno, ahí también la línea de Galazo está en la película, más allá de que él no participa. Y la idea era hacer una película que trate sobre él, porque él no tenía un documental. Yo pensaba que uno siempre está buscando también a veces las películas que dice, che, ¿por qué nadie hizo esta película? ¿No? Como para no repetir algo que ya está hecho, claro. ¿No? Entonces, che, ¿por qué nadie hizo una película de Galazo? Habría que hacerla. ¿Por qué nadie habla de Jauretche, de Calabrini, de estos tipos que son grosos, grandes pensadores, y nadie los trae? Y bueno, nada, entonces decís, che, esta película es necesaria, y nada. Confluyen un montón de cosas igual, porque vos dijiste algo ahí muy interesante que tiene que ver con grandes pensadores, y yo siento que eso también es algo que dialoga mucho con el presente, esta idea de sentarse a pensar en la historia y desarrollar una ideología en función de esa historia o de eso que uno lee, conoce y demás, que hoy siento que está como muy flaco, ¿no? Como que los pensadores parece que son los que nacieron ayer y nada más, como una cosa muy, muy escueta, me parece. No sé, como... Sí, no. sí. Entonces digo, es que me parece que la película viene como a traer un grueso de pensadores que tienen otra tradición de reflexionar sobre la actualidad o sobre el país o sobre la política, o sobre la identidad nacional.
Sí, claro. Sí, la idea justamente era un poco, bueno, traer estos pensadores bueno, que estuvieron siempre al lado de los movimientos populares, ¿no? Desde el irigoyenismo, digamos, después el peronismo. Y más allá de que sus ideas, o sea, lo particular de estos pensadores es que, más allá de que tenían ideas quizás más de izquierda o tenían otras ideas, siempre estuvieron al lado de las mayorías, digamos, ¿no? Nunca Claro. dijeron, no, esto está mal, nunca se pusieron en la vanguardia y a hablar desde un lugar de iluminados, digamos, simplemente apoyaron y cuando fueron desplazados, incluso por el propio peronismo o el propio radicalismo, ellos no salieron no se cambiaron de bando, digamos, ¿no? Después cuando... Raro pensar eso hoy, ¿no? Sí, es raro. Y cuando las papas quemaron, digamos, después lo bombardeó a Plaza de Mayo, ellos habían sido algunos separados del peronismo, volvieron directamente a escribir y a militar por las ideas nacionales, digamos. Galasso dice, Jaureche dice, yo no soy nacionalista, soy un nacional, una escena que a mí me gusta mucho. Dice, yo estoy más allá, o sea, Galasso dice, yo estaba más allá del radicalismo y el peronismo, quería una patria libre, soberana, donde más o menos se incluya todo, todo comamos. Pensar en nacionales, vivimos en un país rico, vivimos en un país que produce alimentos para 500 millones de personas, tenemos gas, tenemos litio, tenemos soja, tenemos energía nuclear, energía hidráulica, o sea, tenemos una serie de cosas y sin embargo somos pobres básicamente, ¿no? O sea, la mitad de la población es pobre. Entonces, como todas esas preguntas, digamos, quizás no hay mucha, o sea, no se están haciendo, digamos, hoy, ¿no? En el campo de las ideas. Entonces, bueno, también por eso son vigentes también estos pensadores. ¿Cómo pensaste esto de la información? Porque recién hablábamos, a veces hay algunos documentales que buscan como huirle de toda forma a lo didáctico, como si fuese, bueno, un documental que va, no sé, a Nat Geo, ¿no? Como, bueno, esos documentales corresponden a otros circuitos. Y me da la sensación de que tu documental abraza un poco esas ideas del puente de comunicación y de información didáctica hacia un público o académica hacia un público más general, y no por eso deja de tener una mirada estética, un tratamiento de archivo. Digo, ¿cómo fuiste pensando eso? ¿Le tenías un poco de miedo a lo didáctico o no? Sí. No, le tenía miedo a aburrir, digamos. Le tenía miedo a... O sea, yo siempre pienso, sí, hay quizás una serie de documentales que le huyen a eso porque piensan que es televisivo Claro. o algo así. Pero bueno, yo me formé viendo cine político, digamos. Me formé viendo documentales que decían las cosas, por más que a algunos les gustaran o no les gustaran. Entonces me crié viendo ese cine de los 60, 70. Y también Patricio Guzmán, documentalista, gran documentalista de Chile, chileno, decía que el cine, si el tiempo de la entrevista, ¿no? El tiempo que está un hombre frente a cámara, tiene un tiempo de reflexión, tiene un tiempo de pensamiento, de empatía, de sensibilidad, no es televisivo ya, ¿no? La televisión es todo lo contrario a eso. Y después hay otro director que se llama Eduardo Coutinho, que es brasilero, que hizo un documental que se llama Edificio Master, que son todas entrevistas. Y vos ves ese documental y no podés dejar de escuchar a esas personas que te están hablando a cámara. Entonces, un poco, bueno, era obviamente... Galasso está viejito, ¿no? Galasso no me permitía salir con Galasso a recorrer la Argentina. Claro. Recorrer la batalla de Caseros, recorrer un montón de lugares donde, o sea, él ya tenía 80 y pico de años. Y bueno, nada, sí, obviamente la preocupación era cómo hacer eso cinematográfico, pero no escaparle a lo que él tenía para decir. Aparte, el documental un poco mío era justamente escuchar a Galasso durante muchísimos años, escuchar la anécdota cuando él va a hablar con un obrero y le dice... quiero que me presente un socialista, y el tipo le dice, acá no hay ningún socialista en la fábrica, son todos peronistas. Yo quería decir, bueno, eso es cinematográfico, eso quiero que esté Claro. esto merece una película. Y así con un montón de escenas más. Entonces cuando vos tenés 5 o 6 escenas de esas, dices, esto merece estar en una película, y bueno, obviamente vas en busca de eso. Claro, y además no te quedás solamente con estos pedacitos de él hablando a cámara, sino también lo acompañás a algunas charlas que dio, lo cual, digamos, también le da un cierto dinamismo al documental. Te quería preguntar, la verdad es que lo charlábamos un poco fuera de aire, ¿no? La temática, ya de por sí, la política en sí, estamos en un momento en donde podemos traer un montón de esas cosas a la actualidad. ¿Qué
¿Crees que llega, digamos, este estreno en un momento bastante justo en donde hay gente que le escapa un poco a esto del revisionismo y algo, como decía Vicky, ¿no? Le escapamos a lo que ya existe creemos que... Estoy dando muchas vueltas, perdón, pero No, se entiende. juro que tengo un punto. Esta idea de necesitamos algo nuevo, algo distinto, algo que no venga de la política, algo que no esté contaminado. Que no es todo lo mismo, ¿no? O sea, los movimientos populares existen hace un montón de años y es necesario volver a ellos y a entender por qué surgieron y también por qué hay tanta gente que lo apoya, ¿no? Sí, bueno, esas ideas son más de la gente que quiere borrar la historia argentina, digamos, Exacto, ¿no? claro. Que quiere, o sea, obviamente hay una frase famosísima que yo la digo a veces me da vergüenza porque es Vox Populi, pero Rodolfo Walsh decía, las clases dominantes quieren borrar la historia y quieren borrar las luchas anteriores porque así los trabajadores cuando tienen que luchar por lo que son sus derechos, no saben de dónde vienen ni nada, entonces tienen que volver de cero, empezar de cero cada vez. Pero bueno, eso es lo que el poder hegemónico quiere, ¿no? Que el trabajador no tenga historia y que cada vez tenga que empezar de vuelta. También por eso estas historias, todos estos... Galasso habla siempre de los malditos, ¿no? De estos malditos de la historia. Él tiene un tomo de 4 libros donde él ahí menciona a estos pensadores que están en la película y a muchísimos más que son absolutamente ignorados por la historiografía oficial, incluso por las universidades nacionales. Y bueno, son pensadores que muchos se los desprecian, ¿no? Incluso Galasso, para bajar el precio, muchas veces le dicen que es contador, porque no tiene el título de licenciado, y tiene más de 80 libros, y bueno, escribió las biografías más importantes de Perón, de San Martín, de Jauretche, Scalabrini y muchos más. Pero bueno, estas ideas de borremos y empecemos algo nuevo, hay una trampa ahí, hay una trampa. Así como Scalabrini dice, cuando te explican algo de economía, si no lo entendés, explícamelo de vuelta. Sí. Y Eso si es no lo excelente. entendiste, te pedí que te lo expliquen de vuelta, y si no lo entendiste, porque te están estafando, digamos, ¿no? Eso es excelente. Ese poder de elocución me parece increíble. Bueno, mencionaste algo... No, mentira, no lo mencionaste. Pero digo... Ok, lo quiero mencionar yo, dijo Leía, eso quiero decir, lo leí en una entrevista, que habías recolectado 80 horas más o menos de material, como aproximadamente. Confirmame si esto es así. Y lo que quiero saber, y también es algo que solemos preguntar mucho, tiene que ver con las hipótesis de documental. Digo, vos podés tener a Norberto Galasso en su vida privada, como decir, vamos a descubrir lo privado de este personaje público, podés tener algo más sensible, podés tener algo de su ideología puramente, podés tener un recorrido por las personas de las que hizo las biografías. Digo, posibilidades hay miles. Digo, ¿cuáles fueron tus hipótesis de película y qué quedó de todo eso, de tus ideas originarias o primarias? No, bueno, Galasso es muy modesto. Él siempre se pone a un costado. Él siempre dice lo más importante son Scalabrini, bueno, Jauretche y demás. A mí, personalmente, me hubiera gustado que haya un poco más de la vida de él, pero él, obviamente, me contó un montón de cosas. Pero bueno, él siempre es muy modesto y no quiere un poco que se conozcan ciertas cosas ya más personales. Pero también la idea era de un principio hablar de estos autores, ¿no? Era Galasso y recorrer a estos autores. Obviamente teníamos muchos más autores, teníamos más o menos 80 horas de material. Durísimo y editar eso. quedaron afuera, digamos, grandes pensadores, ¿no? Quedó fuera Manuel Ugarte, quedó fuera Discépolo, toda la parte de cultura. Galasso siempre le dedicó mucho a la cultura nacional, ¿no? Tiene libros de Atahualpa Yupanqui, de Ricardo Carpani, de Discépolo tiene 2. Y bueno, todo lo que es el siglo XIX también. Directamente ni lo filmamos el siglo XIX porque yo sabía que no había forma de que Felipe Varela, San Martín, bueno, toda la parte de los caudillos federales, que tampoco es un tema que se conoce poco, que yo igual un poco lo traté contra Paraguay. Pero nada, después uno se adapta. Lo lindo del documental es que en la ficción uno crea su propio mundo y ordena para que ese mundo exista. En el documental vos siempre estás corriendo atrás, siempre estás con humildad diciendo, bueno, la realidad Claro. es esta. Tengo un señor que habla de historia en un escritorio y yo ahí, bueno, tengo que operar para que eso sea cinematográfico. Entonces, bueno, nada, están las limitaciones y después uno, obviamente, va limpiando material para que todo eso fluya, ¿no? Con la música, con el sonido. Después, en la edición también, llevó mucho trabajo de edición, porque primero teníamos que contar el cuentito de cada historia, con un chiste, o sea, como primero armar los bloques. Y bueno, y después muchas cosas con el montajista Milano Serra fuimos
bueno, armando el montaje, ¿no? Pensando mucho y bueno, consultando y bueno, pero llevó mucho trabajo de edición. ¿Cómo se produce esta película? ¿Cómo fue la producción, los fondos? Algo que se habla tanto hoy, de desde dónde salen los fondos de las películas. Digo, contanos un poco cómo se produce una película, ¿cuál es ese trabajo? Sí, no, en principio a mí me habían contratado para hacer una película que se llamó Tampoco tan grande, es una comedia. Sí, sí. Y ese mismo año que yo ya tenía más o menos plata para vivir, digamos, o sea, llamé a 2 amigos, un camarógrafo, un sonidista, y ya lo empecé a filmar yo por mi cuenta, ¿no? Con plata mía, digamos. Y ahí ese año hicimos todas las entrevistas. Después de ese año recién pedimos al Instituto de Cine una vía digital, que es un subsidio chico, pero te permite un poco hacer una película en 15 días, en el rango de un año. O sea, es una plata que te ayuda y más o menos sabes que la postproducción va a quedar bien. Después, obviamente, las cosas pasan, los gobiernos cambian, la inflación se te licúa toda la plata. Y bueno, nada. Después yo, en vez de 15 jornadas, hago 40 jornadas. Porque Galazo, obviamente, no es que lo puedo tener 8 horas hablando, sino que tengo que ir un día 2 horas, tengo que ir otro día 1 hora y media, y así me tengo que ir adaptando. Y bueno, nada, después yo soy asistente de dirección, trabajo de otra cosa, ¿no? Ni yo ni la productora ganamos un peso por este documental. Pero bueno, recibimos esa plata del subsidio del Inca y bueno, y yo pude tener una postproducción acorde a lo que merecía la película, que es que tenga sonido, que tenga mezcla en sala de 5.1, que tenga color, la música, bueno, el montaje, todo. Pero nada, fue un poco... Gracias al subsidio del Inca se hizo la película. Siempre hay que rescatar que ahora el Inca, bueno, está en peligro con esta ley ómnibus. Sí. Quieren cerrar la NERC, que es la escuela donde yo me formé también. Está fuera de... Bueno, esto ya se sabe y ahora están todos hablando bastante sobre el tema. Pero sí, o sea, yo personalmente no tengo no tengo ni apellido ni contactos en ningún absoluto lado como para poder hacer una película sin un subsidio, digamos, del Instituto de Cine, digamos. Hay algo que quiero rescatar de lo que estás diciendo porque me parece muy interesante. Después en la entrevista con la diputada vamos a volver sobre este tema porque yo lo que le decía en un momento era, siento que lo que en el 2022 había sido el debate por las asignaciones específicas, que era un debate puramente llevado adelante por argumentar cuál es el valor de la cultura en nuestra sociedad, hoy el gobierno actual llevó ese debate a un debate capitalista, ¿no? Como un debate de mercado total. En donde como la película, si vamos a poner plata, tiene que generar aún más plata. Y hay algo que me parece muy lindo de lo que vos estás diciendo, aunque no correspondería. Lo ideal sería que vos puedas ganar de lo que vos hiciste, porque trabajaste y es una película que queda para un montón de tiempo, que te va a trascender a vos y a nosotros que estamos hablando acá. Digo, y vos hiciste esta película por lo que aporta culturalmente esa figura, y esa película no ganaste plata haciéndola y la hiciste igual. Digo, evade la lógica de mercado con la que hoy nos rige este gobierno. Digo, ¿vos cómo te pega eso? No, bueno, un poco uno ya conoce estos gobiernos. Justamente porque está formado con un Roberto Galazo, digamos. Claro. Sabe lo que más o menos van a hacer cuando suban. Ya lo hicieron. Sí, no es nada nuevo, ¿no? En el documental se ven muchos de estos personajes. Sí. Se ven, si uno analiza a los ministros de Economía, podemos hablar ahora, bueno, de estos que están ahora, podemos hablar de Cavallo, podemos hablar de Martínez de Oz, podemos hablar de Krieger Bacena, de Álvaro Alzogaray, de los ministros de la Libertadora. Podemos hablar de los ministros de Economía de la década infame, o sea, son todos tipos que, bueno, que responden a... Ahí justo en la película está el plan Previch, donde Galazo dice, después de la Libertadora dice, devalúan, aumentan el precio de la comida, bajan los salarios, o sea, exactamente el mismo plan económico. Nada, y bueno, ahora estamos en el medio de esto, ¿no? Hay que ver cuánto aguanta, porque evidentemente esto ya es como destrucción masiva directamente. Sí. Así que vamos a ver qué pasa, cuánto esa porción de gente que votó este gobierno pensando que bueno, que lo anterior estaba mal, que tampoco fue un buen gobierno. Totalmente. Es muy difícil también, fue muy difícil militarlo. Yo estuve haciendo un documental
todo el año pasado con un compañero que, bueno, es militante y militó toda la campaña y me decía, Fede, es muy difícil militar Claro que esto. sí. Pero bueno, en algún momento ese documental lo vamos a terminar. Vamos a ver cómo está el país cuando terminemos Claro. ese documental. Es como que siento que va a volver a hablar del presente que sea Sí. que estemos viviendo, como este. Sí. Cami, ¿qué te queda algo por consultar, por comentar, algo que quieras decir? Porque nada, estoy mirando la grilla, las horas Ok. que nos dejó nuestra productora. Eso es como para decirme, te noté muy callada. No, no te quiero dejar afuera las No, cosas que no. podamos conversar ahora Eh, con Fede. La verdad, insisto que me parece un documental súper vigente y admiro mucho a los cineastas que se animan a hacer este tipo de contenido, sobre todo porque, como decía Vicky, me parece que tiene un valor de cultura y también de identidad que trasciende cualquier debate monetario, de mercado, al que nos quieren obligar A pensar solamente así. Solo en esos términos, y lamentablemente, spoiler, la cultura no funciona de esa manera. Me gustaría preguntarte algo capaz más desde lo emocional, si tenés alguna anécdota, algo que te haya quedado, porque veo que tenés una conexión muy personal con Galazo, se nota también en el tratamiento de la película, si hay algo que quisieras contar, alguna perlita de las grabaciones. Pasa palabra. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Para que- cerrar un poquito más arriba. Sí, me parece No, muy bien. Déjame decir algo, así salgo de la pregunta. Upa. No, porque me quedé con lo que decía Decí de la lo que actualidad quieras. del Sí, sí. documental. Una de las ideas justamente de la película era que no sea una película vieja, ¿no? Que cuando la terminamos de editar decía, che, porque al mismo tiempo que están los pensadores está la actualidad de él militando. Entonces decía, Claro. ¿cómo hacemos para que no se nos en un año no quede, viste? Entonces fue toda una discusión muy, muy pendiente en el montaje de tratar de que sacar nombres, sacar cosas, o sea, de alguna manera para que no quede vieja la película. Y al mismo tiempo hacer una película política, digamos, ¿no? Nosotros no. Para mí el cine político, la película tiene que molestar a alguien, tiene que tener un antagonista, porque si no, no es cine político, digamos, ¿no? O sea, tiene que molestar de alguna manera. A pesar de que para mí después es más perjudicial que la película se vea en un canal de televisión serio, como Claro. Encuentro, como Canal 7, o que entre en algún festival, ¿no? Sí, Es mucho más complejo para mí. Pero al mismo tiempo decir, che, esta película, Galazo es esto, no es un viejito bueno que habla de Scalabrini, es un viejito Claro. que se sienta a hablar y te dice, che, estos tipos se están saqueando el país, estos son saqueadores de guante blanco, Sí, con es- nombre y apellido. Entonces, como no tienen que medias tintas. sería de claro. cobarde de mi parte no mostrar eso en la película, más allá de que me perjudique. Pero Sí. al mismo tiempo reivindicar a estos pensadores que durante ellos también los perjudicó. O sea, Scalabrini Ortiz era Premio Nacional Municipal de Literatura con El hombre que está solo y espera. Estaba sentado al lado de Victoria Ocampo, Borges, demás. Y el tipo, cuando se pone a estudiar la economía y se da cuenta que está en manos de Inglaterra y empieza a publicar su artículo, dice, me van a cerrar todas las puertas. Pasa eso, el tipo publica los artículos, le cierran todas las puertas y se queda sin laburo, digamos. O sea, como estos tipos que no andaban con vueltas a la hora de defender las ideas, digamos. Después de Galazo, una anécdota, no sé, miles de anécdotas. Muchas cosas que me contó que quedaron afuera de la película. Pero yo lo que más quería era que él la vea, la película, ¿no? En un momento, mi preocupación. Una anécdota del montaje, puedo hablar, que estaba en mi casa después de 5 años de estar haciendo la película, a las puteadas absolutas, eligiendo las fotos, porque lo último que hice fue poner las fotografías que aparecen en la película. Y bueno, yo ya estaba re quemado, quería terminar la película. Claro. Y bueno, estaba en mi casa seleccionando cada foto y demás, y decía, no puedo creer que todavía estoy haciendo esta película. Ahora todo es bonito. Y mi compañera, que vive conmigo, me dice, bueno, déjalo así como está. Y listo. Claro. Y yo la miraba y decía, nunca. Me encanta. Decía, no. Y seguía. Y al otro día seguía con la foto y decía de vuelta a los insultos y decía, déjalo así. Y decía, no. Me encanta. Y bueno, Está muy bien, está muy bien. Bueno, Federico, gracias enormes por compartir esta mesa con nosotras. no, Recordanos dónde se puede ver la película, como por si alguien se conectó ahora o se olvidó lo que dijimos al comienzo de la nota. Contanos. No, ahora va a estar esta semana en el Cine Gaumont Ujú. a las 17:15 horas.
hasta el miércoles que viene. Y ya la sacaron de Cinear, porque bueno, era una semana nada más. Sí. Pero lo importante son las redes sociales de la película, que el que le interesa, Galazo Pensar en Nacional, Facebook, Instagram. Mis redes sociales son Federico Sosa Cine, pero bueno, y en Cinear hay otras de mis películas, por si las quieren ver. Hay 4 películas mías que están ahí publicadas ya para ver online en la plataforma de Cinear. Pero lo importante es que después la vamos a seguir proyectando en la película, así que una vez que pase lo del Gamón, sigan las redes, así se enteran de futuras proyecciones. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por compartir esta mesa con nosotras. Gracias por la invitación. Vamos a cortar este momento con una canción, también dijimos, de la banda sonora de Brooklyn Nine-Nine. Dale, vamos.